Moscú confirma que algunos socios obstaculizan la llegada de una solución política en Siria. Putin preside una reunión del Consejo de Seguridad ruso para debatir la situación. Millones de egipcios salen hoy viernes a la calle exigiendo la dimisión del presidente egipcio y Morsi amenaza. La caída de oficiales y soldados libaneses en una emboscada de los terroristas del Frente de al-Nusra en las afueras de Arsal. Washington advierte a sus ciudadanos de visitar a sus misiones diplomáticas en Turquía después del ataque suicida desatado contra su embajada en Ankara. Muy buenas noches. Continúan las condenas y reacciones árabes e internacionales sobre la flagrante agresión sionista, donde el partido El Pueblo, el Partido Unitario Socialista Democrático, la Unión de Agricultores y la comunidad siria en Eslovaquia condenaron enérgicamente dicha agresión y la consideraron como un crimen contra la soberanía y la independencia territorial de Siria, afirmando también que es un intento desesperado para animar a los grupos terroristas. En Amán, el Comité Popular de Jordania condenó la agresión sionista contra Siria y explicó que este acto cobarde viene después del fracaso de los grupos terroristas armados de lograr los objetivos del enemigo sionista. El vicepresidente del Partido del Trabajo de Turquía afirmó que la agresión israelí contra territorio sirio mostró la verdadera armonía y la cooperación entre Israel y Turquía, cuyo gobierno apoya a los grupos armados terroristas en Siria. El primer vicepresidente de la Duma Estatal de Rusia, Iván Milonokov, afirmó que las fuerzas políticas israelíes apoyan a los mercenarios terroristas y a la oposición extremista en Siria, lo que contribuye en su armamento y financiación. Milnikov manifestó que el ataque de la aviación militar israelí contra Siria es una violación grosera de todos los principios de la ley internacional y la Carta de las Naciones Unidas y es una flagrante agresión contra un Estado soberano e independiente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, debatió con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad Federal de Rusia la situación en Siria y la rehabilitación de las Fuerzas Armadas rusas. Según el secretario de prensa del presidente Dmitry Peskov, Putin analizó durante la reunión los temas relacionados con la agenda internacional, insistiendo en la situación en Siria y los temas de seguridad interna y externa. El portavoz de la Cancillería rusa, Alexander Lukashevich, afirmó que el embajador de Estados Unidos, Robert Ford, ha interpretado la declaración de Ginebra sobre la crisis en Siria de acuerdo con sus intereses, de forma que produjo un cambio total en su contexto, agregando que Rusia evalúa negativamente estas declaraciones. Respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre este tema, el diplomático ruso dijo que Exteriores de Rusia consideró que estas declaraciones son otra prueba de que ciertos socios de Rusia aprovechan de cualquier oportunidad para influir en la opinión pública árabe y los opositores sirios en particular, para crear un ambiente de rechazo a la idea de la solución política de la crisis en Siria de acuerdo con el Acuerdo de Ginebra. El funcionario ruso reiteró la esperanza de que las declaraciones de Ford sobre la situación en Siria no sean una reflexión de la postura del gobierno de Estados Unidos. En el mismo contexto, el vicecanciller de Rusia, Gennady Gatilov, expresó el apoyo de su país a la idea de celebrar una reunión en Ginebra II, para resolver la crisis en Siria, con el objetivo de evaluar una cierta aplicación de la Declaración de Ginebra. El diplomático ruso reiteró la importancia de ampliar el círculo de los participantes en la reunión
a través de invitar a otros países como Irán y Arabia Saudita, calificando de importante el papel de ambos países en la solución de la crisis y que estos mismos pueden contribuir positivamente al respecto. Por otra parte, el vicecanciller ruso desmintió las noticias sobre supuesto preparativo para celebrar una reunión cuadripartita en la ciudad alemana de Múnich, que abarca al canciller ruso Sergei Lavrov, el vicepresidente estadounidense Joe Biden, el enviado especial de la ONU para Siria, Lakhdar Brahimi, y la oposición en Siria. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas aniquiló a un número de terroristas en Harasta, en Damasco Campo. En las fincas entre Duma y Harasta, nuestras Fuerzas Armadas destruyeron 2 cañones antiaéreos calibre 23 milímetros, causando la muerte y la herida de varios miembros de los grupos terroristas. Por otro lado, en las granjas de Shifuni, en la ciudad de Arbin, unidades de nuestro ejército destruyeron escondites de terroristas y varios automóviles, incluyendo a sus ocupantes. A todo ello, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas persiguió a un grupo terrorista en Harran al-Awamid y dejó a todos sus elementos entre muertos y heridos. En el campo de Homs, unidad de nuestras Fuerzas Armadas ha infligido inmensas bajas entre las filas de un grupo terrorista que atentaba contra los habitantes y ciudadanos del poblado de Kafarlaha, en la región de Hula, y donde todos los miembros del referido grupo terrorista cayeron entre muertos y heridos. En cuanto a Hama, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas hizo frente a una banda terrorista armada en la localidad de Jisr al-Hisa, localizado al oeste de Tibet al-Imam, en el campo de Hama, y liquidó a un número de terroristas. Un escuadro de las Fuerzas Armadas se enfrentó hoy con terroristas que intentaron atacar el campamento de la juventud en la localidad de Al-Neirab, en el campo de Idlib. Según una fuente, se logró eliminar y herir a los mencionados terroristas. Igualmente, otra unidad del ejército dirigió duros golpes a un centro de concentración de grupos terroristas en la zona de As-Sinaa, en la ciudad de Arija, y logró destruir sus vehículos. En el Líbano, el ejército libanés envió refuerzos a la zona de Jud-Arsal, en la Bekaa, después de una emboscada armada llevada a cabo por terroristas del Frente de Al-Nusra, perteneciente a la organización de Al-Qaeda, contra una unidad del ejército, lo que causó la caída de un capitán y un sargento. Según el canal Al-Manar, una unidad del ejército libanés se dirigió al lugar para perseguir a uno de los involucrados en el secuestro de los 7 estonios. Sin embargo, cayeron en una emboscada tendida por elementos armados, lo que causó la caída de 8 soldados libaneses, la captura de otros a manos de los referidos armados y la muerte de una persona sospechada de ser elemento del Frente de Al-Nusra. Multitudes de ciudadanos egipcios llegaron a las plazas principales procedentes del Cairo y de otras provincias egipcias para participar en la manifestación millonaria y exigir la dimisión del presidente egipcio Mohamed Morsi y el régimen de los hermanos musulmanes. Mientras tanto, se reanudaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad egipcias y los manifestantes en las proximidades de la Embajada de Estados Unidos en el Cairo, al mismo tiempo en que miles de manifestantes bloquearon la carretera del Canal de Suez que conduce a Alejandría e impidieron el paso de los coches. Por otro lado, el Palacio de Al-Ittihadiyya fue escenario de enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que lanzaron cócteles Molotov contra la puerta principal del palacio en un intento de romper en el mismo.
A todo ello, en la avenida del Nilo, manifestantes resultaron heridos por fragmentos de cartuchos de las fuerzas de seguridad egipcia durante su intento de dispersar a cientos de manifestantes y obligarles a regresar a la Plaza Tahrir en el Cairo. Una explosión se produjo este viernes en la oficina de guardias perteneciente a la Embajada de Estados Unidos en Ankara. La agencia de noticias Anatolia informó que la explosión dio lugar a la caída de 2 personas y la herida de otros, agregando que causó daños materiales en algunos de los edificios cercanos a la embajada. Eso es todo. Les vuelvo a recordar las noticias más importantes de hoy. Moscú confirma que algunos socios obstaculizan la llegada a una solución política en Siria. Putin preside una reunión del Consejo de Seguridad ruso para debatir la situación. Millones de egipcios salen hoy viernes a la calle exigiendo la dimisión del presidente egipcio y Mursi amenaza. La caída de oficiales y soldados libaneses en una emboscada de los terroristas del Frente de Al-Nusra en las afueras de Azar. Washington advierte a sus ciudadanos de visitar a sus misiones diplomáticas en Turquía después del ataque suicida desatado contra su embajada en Ankara. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.